Vimos una introducción hace unas semanas atrás. La semana anterior hablamos de la depravación total del hombre. Hablamos de lo que la Biblia nos dice acerca del hombre y en qué condición el hombre quedó sin Cristo. ¿Qué hizo el pecado en la vida del hombre? Y bueno, respondimos a esa pregunta. ¿Cómo quedó el hombre después de la caída, después de haber pecado en el huerto del Edén? ¿Cuál fue nuestra condición o la condición de Adán y Eva como nuestros representantes, como nuestros primeros padres ahí en el huerto del Edén? Y dijimos que la condición es una condición de muerte espiritual. Esa es la condición en la que quedó el hombre, muerte espiritual, producto del pecado. ¿Qué significa muerte espiritual? Significa que que dentro del hombre no hay ningún bien que le lleve por sí mismo a buscar a Dios, por sus propias obras o sus propios medios buscar a Dios. Es por eso que entendemos a la luz de la Biblia, y lo vamos a ver hoy en esta doctrina de la elección incondicional de Dios, es que Dios es el que sale a nuestro encuentro, es el que Dios en que va en búsqueda del hombre. Cuando nosotros tenemos algún deseo de Dios en el corazón, un deseo de buscarle, de ir delante de Él, de arreglar cuentas con Él, bueno, entendemos que es Dios quien está produciendo ese querer, como el hacer según su buena voluntad. Es Dios quien está trabajando en nuestro corazón para cambiar nuestros afectos, cambiar nuestra voluntad y permitir que nosotros voluntariamente podamos llegar a los pies de Cristo. Que Dios, como dice 1 Corintios, recuerdan cuando, a ver si recuerdo el texto, cuando dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, hablando del diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. O sea, el diablo lo que hace es cegar la visión espiritual del hombre para que al hombre no le resplandezca la luz del Evangelio, para que el hombre no pueda entender el Evangelio de una manera espiritual y pueda ver la luz de Cristo. Pero luego el texto más abajo dice que Dios mandó, note la palabra que usa ahí, Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea, Dios fue el que mandó que resplandeciese la luz en nuestros corazones cuando nuestro corazón estaba en tinieblas. Esa es la naturaleza humana, un corazón en tinieblas, un corazón sin Dios. Un corazón sin Dios es un corazón en tinieblas, muerto espiritualmente. Entonces el hombre no es que quedó enfermo, agonizante después de la caída, sino que quedó muerto espiritualmente, sin ninguna sensibilidad que lo lleve a buscar a Dios. No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay ni siquiera uno. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. O sea, si no está la obra del Espíritu en el corazón del hombre, entonces el hombre no puede entender las cosas espirituales. Va a estar en un culto, alguien le va a testificar en algún lugar y él va a entender el lenguaje porque hablamos el mismo idioma, va a entender las palabras, va a entender la explicación intelectualmente del Evangelio, pero no va a poder entenderlo espiritualmente a menos que Dios alumbre su corazón. Así como Dios abrió el corazón de Lidia, vimos el ejemplo de Lidia ahí en Hechos 16, para que ella pudiese entender lo que Pablo decía. Entonces Lidia pudo comprender porque Dios abrió su corazón. Ahora, contrario a lo que piensa la mayoría de la gente, vamos a desmitificar también la doctrina de la elección. Nosotros, los que creemos a la luz de la Biblia, la elección incondicional de Dios, no es que no creamos en la libertad del hombre o en el libre albedrío del hombre. Nosotros creemos que el hombre es libre. Pero en su libertad, como su corazón está contaminado por el pecado, su corazón está sucio, está muerto espiritualmente, en su libertad el hombre hace lo que quiere. El hombre hace, como decía Jonathan Edwards, las inclinaciones de su corazón. Y las inclinaciones de su corazón son pecaminosas. Por lo tanto, el hombre en todo lo que hace, en su libertad, busca pecar, en todo lo que hace él, peca. En su libertad, él muestra la esclavitud que hay en el corazón del hombre hacia el pecado. O sea, el hombre es esclavo del pecado. Es libre de hacer lo que él quiere, pero en todo lo que hace, él busca las inclinaciones de su corazón. Y como la inclinación del corazón
los afectos que hay en su corazón, no hay ningún bien en ellos o no está Dios ahí, entonces el hombre, por su inclinación, va a buscar solamente el mal. Por lo tanto, la Escritura señala que no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Entonces, cuando las personas dicen, no, es que yo me quiero ganar un pedacito del cielo, bueno, eso es imposible para nosotros, podernos ganar el cielo, porque el cielo no se gana, el cielo es un regalo del Señor para aquellos que creen en Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces, para poder llegar al cielo, a la presencia de Dios, a conocer el Evangelio, tú tienes que creer en Jesucristo, creer que Él murió por ti, creer que pagó el precio por tus pecados, que Él dio su vida en la cruz para que tú fueses perdonado. Entonces, la fe en Jesucristo es lo que salva al pecador y no las obras, no las obras. Por lo tanto, nuestras obras son insuficientes para poder llegar a Dios. Efesios 1, no leímos Efesios 1, dice, verso 3 en adelante, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces este texto, nos habla de la obra de Dios en la salvación, las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús y lo que Dios ha hecho desde antes de la fundación del mundo de escogernos en Él, escogernos en Cristo para salvación, o nos predestinó, como también dice el texto, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Note, la elección es una doctrina tan consoladora y que debe traer tanta consolación al corazón del cristiano que nos enseña lo siguiente: nosotros fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Como dice Romanos capítulo 8, para que seamos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces hay una certeza de parte de Dios para los creyentes, y esa es la esperanza que nosotros tenemos, de que un día nosotros seremos santos o perfectamente santos y sin mancha delante de Dios. O sea, un día, por la elección soberana de Dios, nuestra lucha espiritual se acabará. Nuestra lucha espiritual es durante este mundo, pero un día eso terminará y ya no tendremos más lucha con el pecado, porque estamos predestinados, elegidos desde antes de la fundación del mundo para ser semejante a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es alentador. ¿Por qué trae consolación al corazón del cristiano? Hermanos, porque nuestra lucha contra el pecado es fuerte. Nuestra lucha contra el pecado en este mundo es difícil. Y a veces perdemos batallas y nos sentimos débiles. Y a veces le fallamos al Señor en nuestra lucha contra el pecado. Pero debemos alentarnos y hallar seguridad en el Señor de que un día eso se acabará, de que un día esa lucha terminará, y si somos verdaderos cristianos, un día seremos semejantes al Hijo de Dios, semejantes a Jesucristo, sin más lucha con el pecado. Tendremos un cuerpo y un alma que ya no luchará más con el pecado, que será glorificada, y así estaremos eternamente en la presencia del Señor. Entonces, para aclarar, primero que todo, antes de ir a los textos y comenzar con esta doctrina, la doctrina de la elección no es para evangelismo, porque a veces algunos se desmotivan
cuando comienzan a pensar en su corazón, ¿y si mi papá no es predestinado? ¿Y si mi hijo no es elegido? ¿Y si el tal no es elegido? La doctrina de la elección no está para eso en la Escritura. La Biblia nos dice que todo aquel que en Él cree no se va a perder y va a tener vida eterna. Eso nos habla del evangelismo y nos dice que el evangelio debe ser ofrecido a todos los hombres. Y debemos predicar el evangelio no a los elegidos porque no sabemos quiénes son, sino a todos los hombres, a toda persona, porque hay un ofrecimiento general del evangelio, una invitación general del evangelio para todos los hombres, donde Dios demanda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Entonces, no te mortifiques pensando en tu corazón quién de tu familia o quién de tus cercanos es elegido o no es elegido, porque la doctrina de la elección no fue dejada para eso en la Biblia. Hay otros textos que nos hablan del evangelio y del evangelismo que nos dicen que el evangelio debe ser ofrecido a todos y es para todo aquel que en él cree. Y el que viene a él, Dios no le echa fuera. Entonces, no te mortifiques con eso. ¿Para qué creo yo que es la doctrina de la elección? Lo que yo veo a la luz de la Escritura, creo que es una doctrina que debe traer consolación al corazón del creyente. Debe traer gratitud al corazón del creyente y nosotros debemos decir gracias Señor, y es para esto creo yo, para decir gracias Señor, porque a pesar de que es un misterio, todo lo que envuelve la elección, todo lo que significa la elección soberana de Dios, es misterioso para nosotros. Debemos dar gracias a Dios porque nosotros estamos dentro de ese número de escogidos. Y debe traer gratitud al corazón y decir, Señor, te doy gracias, porque a pesar de que yo no lo merezco, a pesar de que yo no soy digno, tú me miraste con amor desde antes de la fundación del mundo. Tú me elegiste desde antes de la fundación del mundo. Antes que fueran todas las cosas, tú y yo estábamos en la mente de Dios, en el decreto eterno de Dios para salvación. Entonces es una doctrina que debe traer consolación y gratitud al corazón del creyente y no dudas, y no dolor o aflicción por quienes son elegidos y por quienes no, porque eso no lo sabemos. Mientras hay vida, dice Eclesiastés, hay esperanza para todo ser humano. Entonces una persona puede estar muriendo en agonía en sus últimos días y clamar a Jesucristo como el ladrón en la cruz y ser salvo. Tampoco hay candidatos, ¿cierto?, a la salvación. No, a veces decimos, no, es que esta persona es tan dura, jamás escucha el evangelio, es tan reacia, es tan ateo, que nunca va a aceptar el evangelio, nunca va a creer en Jesucristo. No, porque la palabra de Dios es como un martillo que quebranta la roca y aún el corazón más duro puede ser quebrantado en algún momento por la palabra de Dios. Nuestros corazones también fueron duros en algún momento. Estaban endurecidos por el engaño del pecado, pero el Señor quebrantó ese corazón con su palabra y nos trajo de la muerte a la vida. Entonces, la doctrina de la elección debe traer gratitud a nuestro corazón como creyente, debe traer gozo, porque el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo. No sabemos los detalles, no podemos entender los misterios de Dios, no podemos entender la mente de Dios. De hecho, Romanos 11, cuando concluye todo lo que señala acerca de la elección del pueblo de Dios, dice, oh, cuán insondables son sus caminos, cuán inescrutables son. Oh, profundidad de las riquezas, dice, y de la ciencia de Dios, el apóstol Pablo. O sea, es insondable para nosotros los caminos de Dios y los propósitos de Dios. Pero sabemos que todo lo que hace Dios es bueno, es agradable y perfecto, sus decretos son soberanos y perfectos, y todo lo que hace es bueno para nosotros y le trae más gloria a Él. Por lo tanto, debemos alabar a Dios por la doctrina de la elección, por esta doctrina preciosa que aparece en la Escritura. Entonces, en el decreto de Dios está la elección soberana, pero su elección no viola la voluntad libre del hombre. De hecho, nuestra confesión de fe lo dice en el capítulo 2 de Dios o el capítulo 3 de Dios y su decreto. Que el decreto de Dios, o lo que Dios establece desde antes de la fundación del mundo, con ello el decreto de elección, no viola la voluntad libre del hombre. El hombre es libre. Si violara a Dios la voluntad libre del hombre, entonces nosotros seríamos robots, ¿cierto?
habría coacción en lo que hacemos y decidimos, pero Dios no viola la voluntad libre del hombre. El hombre es libre. Fue creado así desde el jardín del Edén. Ahora, hay grados de libertad y nosotros lo hemos hablado en algún momento. Cuando Dios creó al hombre en el jardín del Edén, en su estado de justicia original, Dios creó al hombre totalmente libre. Él podía escoger el bien, podía escoger obedecer a Dios, si el hombre hubiera querido. Pero también podía caer de ese estado de justicia original y podía desobedecer a Dios. ¿Qué hizo el hombre? Bueno, el hombre decidió en su libertad desobedecer a Dios. Y esa libertad, ese llamado libre albedrío, esa libertad del hombre quedó ensuciada, quedó manchada, quedó esclavizada al pecado, quedó el hombre muerto, como vimos la semana anterior, en sus delitos y pecados. Por lo tanto, en esa libertad el hombre, ahora él no quiere escoger a Dios, porque no hay ninguna sensibilidad en su corazón que lleve al hombre a buscar por sí mismo a Dios. No hay nada bueno en el hombre, nada espiritual en el hombre que lo lleve en esa libertad a buscar a Dios. Por lo tanto, en la libertad, bajan los grados de libertad, pero en esa libertad que el hombre tiene, el hombre siempre busca hacer el mal. Recuerden que de la caída en adelante, dice Génesis, que el corazón del hombre era de continuo, ¿qué dice? Solamente al mal. Solamente al mal. Ese es el corazón humano. Esa es la depravación total del hombre, la depravación humana. Por eso que la humanidad va en decadencia. La humanidad no va progresando, como dice el progresismo, sino que va en decadencia. Ese es lo que ellos llaman progreso, el Señor le llama decadencia, pecado e inmoralidad. Entonces, en esa libertad el hombre busca ser dirigido por los, o más bien es dirigido por los afectos más fuertes de su corazón. Y esos afectos más fuertes de su corazón lo llevan a pecar, porque en esos afectos no está Dios. No hay una búsqueda profunda de Dios. Entonces el hombre no quiere a Dios. Y ahí vemos que la inhabilidad del hombre no es natural. No es que Dios lo creó inhabilitado para buscarle. La inhabilidad del hombre o la depravación del hombre es moral. El hombre está moralmente depravado. No hay nada bueno en él que lo lleve al hombre a buscar a Dios. Entonces el hombre no viene a Cristo porque no quiere. Y nunca va a querer. Nunca va a querer buscar a Dios. Entonces, el no regenerado es libre, pero a la vez es esclavo. Esclavo de su propio corazón, esclavo del diablo, esclavo del pecado, de sus propios malos deseos, y no puede por sí mismo buscar a Dios. Entonces, para seguir desmitificando un poco la doctrina de la elección, algunos dicen, no, es que la elección es arbitraria, es injusta. Entonces, si hay elección de Dios, entonces Dios trae a Él aún a los que no quieren venir a Él. O sea, si el hombre no quiere venir a Él, como está elegido, Dios le trae igual, aunque el hombre no quiera, en contra de su voluntad. Y si alguien quiere venir a Él, pero no es elegido, entonces no puede venir a Dios. Eso es un mito y es un error. Porque ¿qué nos enseña la Escritura? Que nadie quiere buscar a Dios. Nunca el hombre va a querer por sí mismo buscar a Dios. Y tampoco Dios va a traer en contra de su voluntad a alguien, porque el decreto soberano de elección de Dios no viola la voluntad libre del hombre. Lo que Dios hace es obrar poderosamente en su corazón, en su vida, cambiar a través de la regeneración su voluntad, sus afectos, y el hombre viene voluntariamente y libremente a Cristo en arrepentimiento y fe. Es por eso que la demanda del Evangelio también es: arrepiéntete y cree. ¿Por qué? Porque conlleva un acto de la voluntad. No está mal que tú, cuando prediques el Evangelio, le digas: oye, cree en Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados, acude con fe al Salvador, porque hay un acto de la voluntad de parte del hombre. El hombre tiene que decidir venir a Cristo. Pero sabemos que cuando el hombre cree y decide venir a Cristo es porque Dios obró milagrosamente en su corazón para salvación. Dios le regeneró. Dios puso ese deseo en su corazón, cambió su voluntad, cambió sus afectos, lo iluminó con la luz del Evangelio para que el hombre pudiera venir en arrepentimiento y fe, y por la fe ser justificado.
Entonces, hermanos, tenemos que desmitificar esas cosas que a veces los contrarios a la elección señalan. Entonces, la doctrina de la elección es parte de los misterios de Dios. Y ustedes saben que los misterios de Dios no debemos tratar de indagar más allá de lo que nos es revelado en la palabra. Así como la doctrina de la Trinidad de Dios es un misterio, la elección también es un misterio. De hecho, Spurgeon le llamaba la extraña selección de Dios. Así le llamaba él. Miren lo que dice Hechos, capítulo 13, versículo 48. Si me pueden ayudar con ese texto, por favor, hermanos, alguien. Hechos 13, 48. Amén, hermana. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban a Dios, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Amén. Si le preguntamos al texto, ¿quiénes creyeron? ¿Cuál es la respuesta? Los que estaban ordenados para vida eterna. O sea, dentro de esa predicación, dentro de ese grupo de personas al cual los discípulos, los apóstoles le predicaron, ¿quiénes creyeron? Aquellos que estaban ordenados para vida eterna. Entonces el texto nos habla de esa elección de Dios. Entonces todos los que creyeron estaban ordenados para vida eterna. Entonces Dios, hermanos, antes de la fundación del mundo, en la eternidad, en su decreto eterno, por su presciencia y por su anticipado conocimiento y por su determinado consejo, Él predestinó a un grupo de hombres o a muchos para salvación, sin ver en ellos méritos, sin ver en ellos condiciones, sin prever en ellos fe, sino que lo hizo por su voluntad soberana. Como dice Efesios capítulo 1, según el puro afecto de su voluntad, según su beneplácito y para alabanza de su gloria. Entonces la elección soberana de Dios ocurre ahí en la eternidad, en el decreto eterno de Dios, cuando Dios está estableciendo todas las cosas que han de acontecer. Él determina que un grupo de personas llamado la Iglesia de Cristo en la historia viniese a la fe de Cristo. Ojo, algunos dicen que esta elección se basa en la elección de Cristo. O sea, dicen que el Padre eligió a Cristo, o eligió en Él, en Jesús. Entonces cualquiera que crea en Él es elegido de Dios. O otros dicen que fue según su presciencia, simplemente en el sentido de que Dios previó en la eternidad quiénes iban a creer. Previó quiénes iban a creer. Entonces, a esos que previó que iban a creer, los eligió para salvación. La Escritura no nos enseña eso, porque aún en el texto donde la Biblia habla de la presciencia, en 1 de Pedro capítulo 2, 1 de Pedro capítulo 1 o 2 de Pedro 1, nos dice a los cristianos, a los expatriados elegidos, según la presciencia de Dios, para obedecer. Y nos dice por obedecer, como si Dios previera que ellos iban a obedecer o creer, sino que la elección y la obra de Dios en el corazón del creyente produce obediencia. Nosotros no obedecemos porque Dios previó un día que nosotros éramos tan buenos cristianos y íbamos a creer por la fe, sino que creemos porque fuimos elegidos. Creemos porque Dios produce aún esas buenas obras en nosotros para que nosotros andemos en ellas. Entonces, la elección soberana de Dios no tiene que ver con cómo nosotros nos comportemos. No tiene que ver con nuestros méritos o condiciones, sino que Dios nos eligió por su beneplácito, por el puro afecto de su voluntad, porque Él lo determinó así antes de la fundación del mundo. ¿Por qué así? No podemos responder a esa pregunta, sino que Él es Dios y Él lo hizo de esa forma. Entonces, no hay nadie que busque a Dios y tú y yo no somos la excepción. Tampoco hubiéramos buscado a Dios si Dios no nos hubiera escogido desde antes de la fundación del mundo.
Y algunos dicen, no, es que la elección es injusta. Si Dios escogió a algunos para salvación, a un pueblo para salvación, la elección es injusta, eso es injusticia de parte de Dios. Primero, la Biblia nos responde de esta forma, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú para que ¿por qué el vaso de barro le va a decir al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Dice Romanos 9. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para altercar con Dios? Y lo otro, si fuera por justicia, sabemos, ¿cierto? Y muchos lo han dicho, ¿qué sería justo para nosotros? Ser condenados. Lo que nosotros merecemos, si fuera por justicia, es la condenación. Y eso es todos, sin excepción. Merecemos el infierno. Y si Dios aplicara toda su justicia sobre nosotros, entonces deberíamos ser condenados. Entonces, Él preordenó todas las cosas, predestinó, estableció desde antes de la fundación del mundo. Aún Cristo fue predeterminado para que Él viniera a morir, a pagar por el pecado de nosotros. Lo vamos a ver más adelante en la doctrina de la expiación particular. Cómo Dios preordenó que Cristo pagara por nuestros pecados y así nosotros pudiésemos experimentar el amor de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, ¿qué motivó a Dios, mis hermanos, a elegir? Su voluntad, su propia voluntad. Nada externo motivó a Dios a elegirlos. Fue el puro afecto de su voluntad perfecta. Porque como dice Job, ¿quién es su consejero? ¿Quién puede darle un consejo a Dios? ¿Quién puede decirle, Dios, mira, de esta forma tú lo harías mejor? Si Él es Dios. Entonces toda su voluntad reside en Él mismo. Es por Él mismo. Porque Él es autosuficiente y autoexistente. Él es Dios, Él es el Señor. Por lo tanto, no hay nadie que pueda aconsejar a Dios. Como dice Romanos, hiperbolizando, porque aún lo necio de Dios es más sabio que los sabios del mundo. Aún lo más necio de Dios, si es que lo hubiera, ¿cierto?, es más sabio que nosotros. Entonces, Dios no necesita consejeros. Él es Dios y todo lo que hace lo hace según su beneplácito, por su propia voluntad y para la alabanza de su gloria. Mire, ayúdenme con Hechos capítulo 2, verso 22 al 24, alguien, y otro hermano o hermana, Apocalipsis 17, verso 8 y 14, por favor. Hechos 2, 22 al 24, y Apocalipsis 17, verso 8 y 14. Amén, amén. Hechos 2, 22 al 24. Amén. Gracias, hermana. Pedro predicando en el día de Pentecostés este tremendo sermón y le habla a estos judíos que crucificaron al Señor, que mataron al Señor, y ustedes dicen, ¿quién mató a Cristo? ¿Los judíos? ¿Los romanos? ¿Quién fue el autor de la muerte de Cristo? Bueno, el texto nos deja claro la presciencia. ¿Qué es la presciencia de Dios? ¿Qué es el determinado consejo de Dios o el decreto de Dios? Donde dice ahí Pedro, Jesús, por el anticipado conocimiento, la presciencia de Dios y determinado consejo. O sea, no es que solamente Dios previó que iban a suceder las cosas, sino que Él también las determinó que así sucedieran. Anticipado conocimiento, predeterminado consejo o decreto de Dios, eso junto se llama presciencia. O sea, Dios no solamente preconoció las cosas, sino que Él predeterminó las cosas. Todo lo que ha de acontecer. Por su anticipado conocimiento y predeterminado consejo, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. ¿Deja la presciencia o el decreto de Dios, o anula el decreto de Dios, la voluntad del hombre? No. El texto mismo lo deja claro que ambas corren juntas. Este fue entregado, dice Jesús, por el determinado consejo de Dios, anticipado conocimiento, pero ustedes prendieron y mataron, dice, por manos de inicuos. O sea, se ve ambas cosas. Dios predeterminó, pero ustedes lo mataron.
O sea, el decreto de Dios, o que Dios establezca todas las cosas, por eso el decreto de Dios no viola la voluntad del hombre, este decreto no deja sin culpa al hombre. El hombre es culpable por sus hechos, porque ellos de su propia voluntad mataron a Cristo, aunque Dios lo había predeterminado desde antes de la fundación del mundo. Y ahí está lo misterioso de esta doctrina, de la voluntad libre del hombre, pero también la soberanía y decreto de Dios en la eternidad. Entonces ahí está claro en ese texto que Dios determinó que así sucediera. Él entregó a su propio Hijo, pero estos hombres malvados lo mataron por su propia voluntad. Apocalipsis 17, versos 8 y 14. Amén. Amén. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. El versículo 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Amén. Se da cuenta que habla en el verso 8 de aquellos que están con la bestia y aquellos, dice, cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. O sea, son personas impías, personas no creyentes, pero los que están con el Cordero, los que pelean con Él, dice que son elegidos, llamados, elegidos y fieles. O sea, la distinción que hace entre creyentes y no creyentes. De hecho, hermanos, la palabra elegidos es más usada para los cristianos que cristianos en la Biblia. Los cristianos son más llamados elegidos, ¿cierto?, que creyentes. Entonces, ¿a qué motivó a Dios a elegir? Bueno, su soberana voluntad. No hay otra explicación para la elección. Esa voluntad reside únicamente en Dios. Miren lo que dice 2 Timoteo también, capítulo 1. 2 Timoteo. Capítulo 1, verso 9. Dice el texto, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. ¿Está la elección implícita en ese texto? Claramente. Claramente. Dice que nosotros fuimos llamados por el Señor con un llamamiento santo. Vamos a ver cuando veamos la gracia irresistible, el llamamiento eficaz. No fue conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. ¿Qué es el propósito de Dios? El decreto de Dios, lo que Él estableció en la eternidad, antes de la fundación del mundo. Y la gracia que nos fue dada, ¿cuándo? En Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. O sea, antes que fuesen todas las cosas en la eternidad, en el decreto eterno de Dios. ¿Se da cuenta que esto es grandioso, hermanos, y maravilloso? El saber cómo Dios pensó en criaturas que no lo merecían como nosotros antes de la fundación del mundo. Antes de que fuesen todas las cosas. ¿Podría Él, dicen algunos, podría Él haber elegido a todos? Sí, por supuesto, Él es Dios. Pero no lo hizo así. Esta es la forma en que le trae más gloria a su nombre. Él quiso mostrar su gloria, como dice Romanos 9, con algunos, su misericordia con algunos y su justicia la mostrará con aquellos que serán condenados. ¿Es injusto Dios por eso? No. Él recibe gloria por su misericordia y Él recibe gloria por su justicia, porque no está dando nada que el hombre no merezca cuando aplica su justicia. Entonces, tenemos que reconocer que dentro de la corriente cristiana o del evangelicalismo hay posturas que no ven la elección desde el punto de vista que la vemos nosotros, lo que se llama la posición arminiana, que no ve la elección de esta forma, sino como se la detallé, ver una potencialidad en la obra de Cristo, donde Cristo hace una obra por todos potencialmente, pero esa obra no es eficaz o no es particular
por nadie, sino que el hombre es el que tiene que decidir. Y todo radica en la visión del libre albedrío. Ellos ven una libertad del hombre por sí mismo de buscar a Dios. Pero debemos reconocer en la Biblia, y es claro para mí en la Biblia, que Dios ama con un amor selectivo. Dios ama con un amor especial. Cuando la gente dice, no, es que Dios ama a todos por igual, dígame, ¿dónde aparece eso en la Biblia? ¿Dónde aparece eso en la Biblia? Porque es claro en la Biblia que Dios ama especialmente a sus hijos. ¿O usted ama a todos los niños de la misma forma y a sus hijos igual que los otros niños? No, la Biblia es clara al decir que Dios derrama su amor sobre sus hijos de una manera especial. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Sus hijos reciben un amor y un cuidado especial. Si bien Dios en un sentido providencial, benéfico, ama a toda la humanidad, en un sentido especial, salvífico, ama a sus hijos. ¿Recuerdan cuando pasamos por primera de Timoteo capítulo 4, verso 10? Porque Dios, hablando del Padre, es el Salvador de todos los hombres, es el preservador de todos los hombres, pero mayormente de los que creen. O sea, hay un cuidado y un trato especial con aquellos que creen. O sea, con sus hijos, con su pueblo. Eso es la divina providencia de Dios, cómo Dios cuida de los suyos de una manera especial. Entonces esta postura dice que Dios sabía a quienes iban a creer, entonces por eso los eligió. O sea, de cierta forma tratan de defender alguna injusticia humana que ellos puedan ver en Dios. Pero la Biblia nos responde todo eso en Romanos capítulo 9. Entonces cuando dice 1 de Pedro 1 y 2, no dice porque obedecieron, fueron elegidos según la presciencia, sino para obedecer. Mire, vamos también a 2 a los Tesalonicenses capítulo 2. No podemos por tiempo, evidentemente, ver todos los textos, hermanos, pero son muchos textos. 2 a los Tesalonicenses capítulo 2. Dice el verso 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. O sea, el texto nos dice que Dios nos escogió desde el principio para salvación. Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, hablando de la salvación, después de que por gracia somos salvos, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para posterior a la salvación, andar en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Recuerdan ustedes el pasaje conocido en Romanos capítulo 8, después que dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien? Esto es, a los que conforme a su propósito, a su decreto, a lo que Él estableció antes de la fundación del mundo, son llamados. Somos llamados de acuerdo a su decreto eterno, a su soberana voluntad. Luego dice, porque a los que antes conoció, ¿recuerda lo que dice el texto en el verso 29, Romanos 8:29? Porque a los que antes conoció, ¿y a qué se refiere ahí la Escritura o el apóstol cuando habla de aquellos que antes conoció? No está hablando simplemente de tener un conocimiento previo, porque Dios conoce a todos los hombres. Dios, de hecho, es el creador de todos los hombres. Los hombres existen por voluntad de Dios, porque Él hace subsistir todas las cosas, sino que habla de un conocimiento especial, un conocimiento de relación. Aquellos con los cuales Dios se relacionó desde antes de la fundación del mundo. Algunos han identificado esta palabra en griego como un equivalente a la palabra en hebreo, cuando en el Antiguo Testamento el Señor dice que el hombre conoció a su mujer. No está hablando de que la vio, sino de una relación íntima, especial del hombre con su mujer. Entonces, cuando habla de que Dios a los que antes conoció, está refiriéndose a aquellos que tuvo una relación, aquellos que escogió antes de la fundación del mundo. Y luego lo va a explicar en las frases siguientes. Verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. O sea, les dio un destino previo. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos
hermanos. O sea, aquellos que conoció, aquellos que tuvo una relación previa antes de la fundación del mundo, les dio un destino. ¿Cuál fue ese destino que les dio a estos? Que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, nosotros, los elegidos de Dios, un día seremos como Cristo. Eso está establecido en el decreto eterno y soberano del Señor. Y gloria a Dios por eso. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Verso 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Ya vamos desde la eternidad al tiempo. Desde el decreto eterno antes de la fundación del mundo al tiempo. En el tiempo Dios nos llamó. ¿Cuándo? Cuando Dios te llamó para salvación un día. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y ya sabemos que ocurrió el llamado, ocurrió la justificación en nuestra salvación, pero la glorificación aún no ha ocurrido, pero ya la Biblia lo presenta en pasado, como algo que ya fue decretado, fue establecido por el Señor. A estos que predestinó, el Padre también los glorificó. O sea, eso va a ocurrir un día, hermanos, por el decreto eterno de Dios. Un día hay una historia muy conocida que muchos predicadores cuentan que Spurgeon, un día una hermana de la iglesia le dijo, cuando recuerdan el texto ahí en Romanos 9, cuando dice a Jacob amé, para hablar de la elección, dice el texto a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y esto lo dice el texto ahí para que el propósito de la elección permaneciese. No por el que quiere, sino por el que llama. O sea, por voluntad de Dios, Dios amó a Jacob y a Esaú aborreció. ¿Jacob era mejor que Esaú? No, hermano, Jacob era un impostor. Jacob era un pecador. No era mejor que Esaú, pero estaba la elección soberana de Dios en él. Había promesas en él. Entonces, cuando esta hermana le dice a Spurgeon, yo no entiendo el pasaje de Romanos 9, cuando la Biblia habla del amor a Jacob y a Esaú. Y Spurgeon le dice, yo tampoco lo entiendo. Tampoco entiendo eso. Y la hermana le dice, yo no entiendo cómo pudo aborrecer a Esaú. Y Spurgeon se ríe y le dice, no, hermana, yo no entiendo cómo pudo amar a Jacob. ¿Cómo pudo amar a Jacob? Entonces, hermanos, a veces nos creemos tan justos, ¿cierto? Y vemos nos desenvolvemos en ese marco de autojusticia que creemos que somos justos para merecer el amor de Dios. Pero lo que no debemos entender es cómo Dios nos amó a nosotros, cómo Dios nos eligió a nosotros. No pensar, cómo Dios es injusto que no elige a otros, sino cómo Dios me eligió a mí, siendo yo tan pecador, siendo yo tan necesitado de Él. Entonces, Dios no miró las condiciones humanas para salvar a pecadores, porque si me hubiera visto mi fe, hermanos, si hubiera sido por mis condiciones, entonces menos me hubiera elegido el Señor. Menos nos hubiera elegido. Pero si no, por su sabia y soberana voluntad. Entonces, la elección es por la obra soberana de Dios. Ahora, algunos dicen, y vamos a seguir desmitificando esta doctrina. Algunos dicen, si ya están los elegidos, si ya está el número elegido, si Dios sabe quiénes se van a salvar, ¿por qué tenemos que predicar la palabra de Dios? ¿Por qué tenemos que predicarle el evangelio a los perdidos? ¿Cuál sería la respuesta a eso, hermanos? Porque Dios lo manda en su palabra. Primero que todo, porque Dios lo manda en su palabra y Dios nos manda a predicar el evangelio. Dios no solamente ha determinado quiénes se van a salvar o quiénes son sus elegidos, sino que también ha determinado la forma en que se van a salvar, y la única forma en que se van a salvar esos pecadores es a través de la predicación del evangelio. Y el texto dice en Romanos que ¿cómo creerán sin haber quien les predique? El apóstol Pablo dice en 2 Timoteo, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también vengan al conocimiento de la verdad. Entonces la predicación del evangelio es fundamental, es necesaria para la salvación de los escogidos de Dios. Tú y yo nos convertimos porque alguien un día nos predicó el evangelio. Entonces, no hay excusas para no predicar el evangelio. Debe ser incluso un impulso y una motivación para predicar el evangelio, porque si Cristo no ha venido aún a buscar a su iglesia, es porque aún hay pueblo de Dios afuera.
Aún hay escogidos de Dios que tienen que venir a los pies de Jesús. Y nosotros queremos que el pueblo de Dios venga a los pies de Cristo, por lo tanto debemos predicar el Evangelio. ¿A quiénes? A todos los hombres. Como si dependiese de nosotros. Y como si creyésemos que todos se van a salvar. Pero sabiendo que Dios va a obrar, descansando en la voluntad soberana de Dios, que Dios va a obrar en Lidias, en carceleros de Filipos, en quien Él quiera y para su gloria. Entonces, hermanos, debemos predicar como si dependiera de nosotros. Como dice el texto en 1 Corintios, creo que es Romanos, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. O sea, debe ser tanta la urgencia en nuestro corazón por predicar el Evangelio, que es como si Dios rogase por medio de nosotros. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Por lo tanto, es nuestro deber predicar el Evangelio. La Biblia nos llama, nos manda a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. A ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo demás es obra de Dios. Lo demás lo hace el Señor y no depende de nosotros. 1 Corintios, yo creo que me voy a pasar de la hora, hermanos, para poder terminar. 1 Corintios capítulo 1, les pido perdón por eso, de antemano. Primero Corintios capítulo 1, versículo 18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz, el Evangelio, es locura para aquellos que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Versículo 27, dice el texto, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo débil del mundo y lo menospreciado escogió a Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, hermanos, la predicación del Evangelio es lo que va a llamar a los creyentes a la salvación. Entonces, cuando tú evangelices, no vayas a preguntar, ¿eres tú elegido? Porque esa no es la forma que la Biblia nos enseña para evangelizar. Debemos predicar el Evangelio, hablar del pecado, hablar de la salvación, de la gracia que hay en Cristo, y todo aquel que en Él cree, dice la Biblia, no se va a perder, mas tiene vida eterna. O sea, como dijo alguien por ahí, en la entrada de la puerta para el hombre, en la salvación, dice ahí, para todo aquel que en Él cree. Pero aquellos que entran por la puerta y pasan el umbral, del otro lado ellos ven ahí escogidos de Dios. O sea, todos aquellos que entran son escogidos de Dios. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para altercar con Dios en esta doctrina tan misteriosa, tan hermosa? Dios no es injusto al escoger a muchos, o a su pueblo, o a su iglesia, o a algunos, sino que Él muestra su gracia y su justicia. Mire, leamos rápidamente Romanos 9, una porción solamente. Romanos 9. Versículo 11, hablando de Jacob y Esaú y de la elección, 9:11, dice, pues no habían ni aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito, recuerde, propósito, consejo, decreto son sinónimos. Cuando la Biblia habla del propósito de Dios, está hablando del decreto que Él estableció antes de la fundación del mundo. Para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? Ahora las preguntas que hace el apóstol aquí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera.
Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, mire lo que dice el texto, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Entonces el texto es claro, no hay injusticia en Dios, no podemos, ¿quiénes somos nosotros para altercar con Dios respecto a esto? Él es todo sabio, Él sabe lo que hace, cómo lo hace. Y todo lo que Él ha establecido desde antes de la fundación del mundo se cumplirá porque Él es Dios y es su decreto eterno. Ahora, los vasos de barro le van a decir al alfarero, oye, ¿por qué me hiciste así? ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios, oye, ¿por qué lo has hecho así? ¿Por qué no lo hacen mejor de esta forma? Él es Dios y nosotros sus criaturas. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira, queriendo mostrar su justicia, hizo unos vasos para deshonra? Y queriendo mostrar su misericordia, su gracia, hizo vasos para honra. Y dice el texto, esto es a nosotros, los que somos llamados, los hijos de Dios, los creyentes, tanto de los judíos como de los gentiles. Entonces así lo ha hecho Dios, así lo ha establecido a Dios. Entonces que la doctrina de la elección traiga gozo, traiga gratitud a tu corazón para poder alegrarte en el Señor y saber que tú has sido escogido desde la eternidad. Y eso es un privilegio tremendo. Ahora, y aquí hay posturas. La pregunta es, ¿predestinó Dios también para perdición? Bueno, aquí tenemos dos posturas, lo que se llama en la teología supralapsarianismo e infralapsarianismo, y tiene que ver con el decreto de Dios. No vamos a entrar en detalles en eso ahora, pero son los que creen en la doble predestinación y algunos que creen que Dios tanto predestinó para salvación como para perdición. Y otros que creemos, y creo que es la postura también confesional, que creemos en el infralapsarianismo, que Dios solamente predestinó a aquellos a quienes salvó. Y a los demás les dice, vengan a Cristo, acuden a Cristo, les demanda que se arrepientan. Pero el hombre no quiere arrepentirse, por lo tanto es condenado por sus propios pecados. Es responsable de su propia condenación. Porque la invitación del Evangelio es general, es para todos los hombres. Pero el hombre no quiere venir a Cristo. Juan capítulo 6, ya estoy terminando, hermano, 7 minutos más, o 5 minutos más. Juan 6, versículo 35 en adelante. Juan 6, 35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. O sea, recuerden las palabras de Cristo también, en Juan 10 creo que cuando Él dice que de los que el Padre le dio, Él no va a perder ninguno. Que el único que se perdió fue el hijo de perdición para que la Escritura se cumpliese. Pero de todos los que están en la mano del Padre y en la mano del Hijo, ninguno se perderá. Nuestra vida, dice Efesios o Colosenses, está escondida con Cristo en Dios. Por lo tanto, nuestras vidas no se perderán porque estamos seguros en sus manos. Y todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, dijo el Señor, y el que a mí viene, yo no le echo fuera.
Dijo en Juan capítulo 15, verso 16, no me elegisteis vosotros a mí, ¿recuerda ese texto? Sino que yo os elegí a vosotros. Yo os elegí a vosotros. Entonces, ¿Dios desecha a los que le buscan de todo corazón? No, Dios jamás va a desechar un corazón que le busque con toda su alma, porque Él mismo produjo ese corazón para Él. Él mismo lo transformó. Entonces, esos mitos de que el hombre no tiene voluntad o que Dios obliga al hombre, eso es mentira. El hombre es libre, pero en su voluntad Él no busca a Dios, por lo tanto necesita la obra de Dios en su corazón. Entonces, los no creyentes no tienen que buscar, como le dije, la elección es para el creyente, para que el creyente se goce, alabe a Dios por su elección, pero no es para que el no creyente se pregunte, ¿soy elegido o no? ¿Voy a ser condenado o no? No, ¿qué tiene que hacer el no creyente? Venir a Cristo, acudir a Cristo en arrepentimiento y fe. Venir al Señor, creer en el Evangelio, que Cristo murió por sus pecados y será salvo, dice la Escritura. Todo aquel que en Él cree será salvo. Otro mito que dicen algunos, no es que esta doctrina, la elección de estos calvinistas, estos reformados, te lleva al orgullo, te pone orgulloso. No, todo lo contrario, te debe llevar a ser más humilde, porque tú no merecías esa elección. No hay ningún mérito tuyo en esa elección. Debe llevarnos a la humildad, sabiendo que todo es por la gloria y la gracia de Dios. Que Dios no miró nada bueno en nosotros, porque nosotros estábamos muertos en delito y pecado, sino que lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Y cuál es el propósito de la elección? Ya para ir terminando, el propósito de la elección es la gloria de Dios. Primeramente la gloria de Dios. Para la alabanza de su gloria, decía Efesios capítulo 1. Romanos 11, 36 termina diciendo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, la elección soberana de Dios debe traer gratitud al corazón, gozo al creyente. Vamos a orar, pero no quiero terminar sin poder responder quizás 2 preguntas de algunos hermanos que puedan tener alguna consulta.